Bien, entonces ya vimos que a grandes rasgos, si juntamos caracteres, literales, variables y funcionalidades nativas, o también conocida como built-in int, o que se traduce como incorporadas, incorporadas, incorporadas del lenguaje como un if, un else, un while, etc. Y los tratamos o los manejamos como sentencias con punto y coma como por acá. Logramos crear una aplicación como la siguiente. No necesariamente que entiendas tú cómo funciona el if, else en este punto. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que es la programación, cuando juntas tú todo y consigues una aplicación. Como te digo, pues esto no es necesario que lo entiendas, simplemente es un ejemplo. Entonces fíjate cómo juntando todo desde la unidad mínima de trabajo, como lo es un carácter, podemos lograr llegar a algo más compuesto, por decirlo de una manera, como es un programa ya hecho. Esto de funcionalidades nativas y incorporadas es lo que tú vas a ver seguido el término también, es un término común. Funcionalidades nativas, built-in, incorporadas del lenguaje. Por ejemplo, un if o un else, o las funciones. Por ejemplo, el lenguaje ensamblador, que es un lenguaje de más bajo nivel, de hecho es el más bajo hasta ahorita, aparte del código máquina. Pues por ejemplo, en un lenguaje ensamblador, tú no tienes funcionalidades nativas incorporadas, built-in, como se conoce en inglés. Tú tienes que crear tus propios ciclos while, por ejemplo. Están las instrucciones, pero no está como que tal un ciclo for y tú te lo tienes que aventar a patín, a mano. Pero aquí, por ejemplo, en C ya nos ofrece funciones incorporadas como es un if y un else y un for, etc. Entonces eso es lo que se conoce como funcionalidades nativas. Algo que ya viene por defecto en un lenguaje de programación y que nosotros no lo creamos, simplemente lo utilizamos. Porque si las creamos desde cero, pues estaríamos reinventando la rueda. Y siempre que se pueda, hay que tratar de no reinventar la rueda. Si tú quieres hacerte más experto, puedes hacer las funcionalidades nativas de un lenguaje de programación para practicar desde cero a mano. Pero por ejemplo, cuando tú entras al mundo laboral, al campo de trabajo, al campo de batalla, pues si tú puedes reutilizar mucho código, adelante, no es malo. Yo a veces tenía cierta resistencia, pero no. Siempre que tú puedas evitar reinventar la rueda, trata de reutilizar el código lo más que se pueda para que avances más rápido en tus proyectos. Eso por un lado. Entonces ahora que ya conocemos los valores literales, que tú puedes ver como que un valor literal es algo que se pone directo, que no cambia a lo largo del programa, pues es momento de seguir hablando ahora sí de lo que es el hard coding. Nosotros ya vimos lo que es, ya vimos varios beneficios de utilizar variables. Entonces fíjate, vamos a copiarnos este codiguito de área de triángulo. Pum, nos lo vamos a copiar. Y ahora que ya sabemos lo que son los valores literales, vamos a profundizar ahora sí a lo que es el hard coding, el código duro. Vamos a crear otro archivo que se llame, en este caso vamos a ponerle, guardamos, vamos a ponerle save as y vamos a poner en este caso 02. Vamos a ponerle área triángulo hard code, hard coding .c y nos vamos a copiar todo ese codiguillo. Copiamos, pegamos por acá y ojo aquí, déjame ponerte el comentario que tenemos justo por acá. Vamos a hablar de lo que es el hard coding, que yo ya te lo había mencionado de manera general. Vamos a ponerle hard code o hard coding como muchos le conocen, que básicamente se traduce a código duro. Código duro. Y aquí te va a copiar la definición. Dice, la codificación dura, el hard coding o el hard code como muchos le conocen, así te lo vas a encontrar comúnmente en el internet, código duro, es la práctica de desarrollo de software que consiste en incrustar, en embeber, en incrustar básicamente, incrustar datos directamente en el código fuente de un programa u otro objeto ejecutable, en lugar de obtener los datos de fuentes externas, por ejemplo de la API por entrada del usuario, o generarlos en tiempo de ejecución, por ejemplo cargando un archivo. Los datos codificados de esta manera, los datos de código duro, solo pueden modificarse editando el código fuente y recompilando el ejecutable. Fíjate, vamos a verlo por acá.
Déjame te copio la definición. Bien, vamos a leer la definición de nuevo y ya la traté de depurar. Dice, la codificación dura es la práctica de desarrollo de software que consiste en incrustar, aquí ponemos incrustar, datos directamente, esto también es una palabra importante, directamente en el código fuente de un programa u otro objeto ejecutable, en lugar de obtener los datos de fuentes externas. ¿Cuál sería una fuente externa? En nuestro caso, pues el teclado del usuario. Por ejemplo, cuando pedimos la entrada por el usuario, cuando le pedimos que nos meta el área, por ejemplo, la base y la altura. O generarlos en tiempo de ejecución. Un ejemplo, por ejemplo, pues puede ser leer los datos de un archivo importado, por ejemplo. Los datos codificados duros, los datos hard-coded, los datos configurados duros, solo pueden modificarse editando el código fuente y recompilando el programa, recompilando el ejecutable. Entonces, fíjate, vamos a crearnos nuestro programa. Vamos a cerrar esta cochinada. Vamos a cerrarla. Y vamos a centrarnos en esto. También vamos a cerrarla. Vamos a centrarnos por acá. Vamos a hacer nuestro programa de área del triángulo. Pero vamos a hacerlo sin variables, con puros literales. Es decir, vamos a hacerlo como dice acá, incrustando los datos directamente en el código fuente. Acuérdate que el código fuente son las sentencias en un lenguaje de programación legibles para el usuario, para el programador. Entonces vamos a calcular el área del triángulo, pero incrustando los datos directamente en el código fuente. Entonces no vamos a ocupar variables, porque pues no tiene caso, porque vamos a meter los datos directos, para que entiendas por qué usar variables. Y vamos a quitar todo esto. Como vamos a meter los datos directamente en el código fuente, como dice por acá, en lugar de obtener los datos de una fuente externa, vamos a quitar esto y lo vamos a dejar para el próximo video. Saludos.